Quizás ustedes se estén preguntando qué tiene que ver esta historia con los temas del seminario, o cómo es que se relaciona lo que pasaba hace 7000 años con el análisis del presente. La definición de cultura digital que propongo en este seminario toma a la tecnología no como un mero instrumento o aparato, sino que abordamos la tecnología como aquella materialidad producida por los seres humanos en un determinado tiempo histórico y como producto de unas determinadas relaciones sociales, económicas, ideológicas, etc. Es en este sentido que se establece una relación dialéctica entre la tecnología y la sociedad que la produce, en la cual se van influenciando y modificando mutuamente. Entonces, para adentrarnos en los temas del seminario, nosotros no podemos ver la particularidad sin ver el contexto. Y el contexto de los temas propuestos es sin duda la cultura digital. La cultura digital como el gran escenario, como el territorio en donde se construyen y desarrollan las transformaciones y nuestra práctica profesional docente. Es por eso que hay que empezar con este concepto. Quizá ya conocen el término, lo habrán escuchado o leído sobre todo en textos que tienen que ver con los procesos educativos de aprendizaje, de producción del conocimiento, etc. Si miran estas imágenes, ¿cuál o cuáles les parece más representativa a ustedes del concepto de cultura digital y por qué? Piénsenlo un momento y registren sus respuestas. Les cuento por qué las elegí yo. Las elegí porque no nos muestran solo la materialidad física y tangible de los aparatos tecnológicos, de los cacharros. También representan lo que los humanos hacemos con la tecnología, la experiencia humana en relación a los artefactos tecnológicos y cómo esta relación afecta nuestros comportamientos, nuestros pensamientos, sentimientos, etc. Es decir, la experiencia humana en su total complejidad. Usar esta perspectiva para analizar el contexto de la cultura digital es una postura epistemológica, pero no es la única forma de abordar el análisis del concepto, aunque creo que es la que más enriquece el análisis. Sobre todo si pensamos en nuestro rol como individuos y como docentes. Me refiero a nuestro deber ser ético y moral de dar cuenta a través de nuestro trabajo científico, académico, intelectual, de los complejos procesos humanos. Y en este caso particular, aquellos procesos que se relacionan con el uso de la tecnología. Y adoptar esta perspectiva significa entonces, y fundamentalmente, ir más allá de la cuestión instrumental del uso de las tecnologías, sus posibilidades y limitaciones. Entonces, si seguimos pensando en el concepto de cultura digital, un primer paso es desarmar el término y pensar en la definición de cultura. De todas las definiciones posibles, elijo la que establece que la cultura sería el conjunto de saberes, creencias y pautas de conducta de un grupo social, incluyendo los medios materiales que usan sus miembros para comunicarse entre sí y resolver necesidades de todo tipo. Como vemos, esta definición incluye el aspecto material, es decir, las características y propiedades de los medios que son utilizados por las personas, el aspecto de la práctica, en el sentido de la información que se transmite generación tras generación, en cuanto a cómo hay que comportarse, junto al aspecto del sentido, es decir, la construcción social del sentido que nos dice qué cosas o acciones son preferibles o más valiosas en cada sociedad. Bien, con esta definición de cultura, entonces sí podemos bosquejar una definición posible de cultura digital. Deus nos dice que entendemos la cultura digital como el conjunto de procesos socioculturales
derivados de un contexto emergente en el que las tecnologías son centrales. La cultura digital da pie a un conjunto de valores, prácticas y expectativas acerca de la manera en que las personas se comportan e interactúan en la sociedad red. De esta definición destacamos que, como toda definición de cultura, la cultura digital es un conjunto de procesos socioculturales, donde la materialidad dominante, la materialidad central, son las tecnologías digitales. Los medios que veíamos en la definición anterior son en su mayoría tecnologías digitales. Por eso siempre escuchamos el impacto de las tecnologías, la influencia de las tecnologías, cómo las tecnologías nos atraviesan. Y es en estos procesos en donde se originan determinados valores y prácticas sociales que nos configuran como sujetos y que condicionan en mayor o menor medida nuestros comportamientos, nuestras ideas, pensamientos, conocimientos, etc. Pero veamos cómo se producen estos procesos de construcción de sentido. Manuel Castells plantea que la cultura digital se define por la materialidad de los dispositivos y artefactos que se encuentran en simbiosis con la construcción de sentido, las representaciones sociales, los imaginarios, la identidad. Los sujetos se apropian de las tecnologías digitales y detonan procesos simbólicos y materiales que reconfiguran los sistemas de producción, circulación y consumo de información. Algunos autores van a plantear que estos artefactos, estos dispositivos, van a convertirse en extensiones de nosotros, no solo en lo físico, sino también en nuestra subjetividad a través de los sentidos y las representaciones que les damos a esos artefactos y nos damos a nosotros pensados en simbiosis con esos aparatos. Y todos estos procesos de construcción de sentido y representaciones van a generar también cambios en la organización y funcionamiento de los sistemas de producción, circulación y consumo de la información. Sobre todo si tenemos en cuenta que la cultura digital está atravesada por relaciones de fuerza del sistema económico-político que la enmarca, o sea, todas las variantes del capitalismo. Se entiende entonces, se describe un escenario con la omnipresencia de los medios digitales en todos los aspectos de nuestra experiencia humana. Ustedes podrán decir, bueno, pero yo no uso tal cosa, o cual red social, o tal celular, o cual aparato tecnológico. O yo sigo haciendo las cosas igual que las hice siempre. Bien, pero de lo que se trata es de analizar procesos globales que están ocurriendo más allá de nuestras experiencias personales o regionales. Son procesos a escala mundial que van afectando en menor o mayor medida a personas y sociedades. Y estas diferencias que se plantean entre personas, regiones y países es así porque el escenario de fondo de la cultura digital sigue siendo el capitalismo, un modo de producción instalado a nivel global que funciona en base a las desigualdades. Y por eso el camino que sigue la cultura digital es similar. Entonces, ¿vamos hasta aquí con algunos de los elementos de la definición de la cultura digital? Bien. Decir que el escenario de fondo de la cultura digital es el capitalismo y que es un modo de producción que funciona en base a las desigualdades y que por eso el camino que sigue la cultura digital es similar, nos obliga a nosotros, como docentes, a tomar el tema, investigarlo, analizarlo a fondo y a enfrentar el desafío de cambiar esta tendencia. Porque más allá de las ideologías e ideas políticas, sociales, culturales que tengamos cada uno de nosotros, el hecho de formar parte de un colectivo que podemos identificar en rasgos generales con el colectivo que pertenece a la educación pública, nos pone en una situación de actuar
para cambiar esas desigualdades, para cambiar la discriminación, la exclusión. Porque lo llevamos en el ADN de nuestro sistema educativo, que puede ser muchas cosas, retrógrado, conservador, tradicional, etc. Pero su origen y génesis, desde la ley 1420 hasta aquí, sigue siendo de pretensiones universalistas e inclusivas. Entonces, para actuar sobre este contexto, lo tenemos que conocer. De allí la importancia de comprender las principales características que definen, en nuestro caso, a la cultura digital.